En la mesa, el aroma de la ley. Un sorbo de jurisprudencia y contexto. Aquí, cada norma se vuelve diálogo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Jurídico. Hola a todos, bienvenido a un nuevo episodio de Café Jurídico, el espacio donde explicamos el derecho civil de forma clara, práctica y sin complicaciones. Les saluda Carolina Gutiérrez Zulca, estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad César Vallejo. Actualmente llevo el curso de Contrataciones y Obligaciones con la doctora María Esmelda Cárdenas Reina. Y hoy analizaremos una pregunta que suele generar muchas dudas en los exámenes. La pregunta es, ¿la prestación de una obligación siempre debe tener un valor en dinero? Para responder esta pregunta me acompaña mi compañero de aula y analista de hoy, Edwin Chávez Castro. Bienvenido. Hola Carolina, es un gusto acompañarte en este nuevo episodio. La prestación, la pregunta que tú me haces, me plantea, genera muchas dudas entre los estudiantes. Claro que sí. Pero la respuesta a esta pregunta es no. La prestación no siempre consiste en entregar dinero, pero debe ser susceptible a la valoración económica. Es decir, para poder asignarle un valor en dinero, ¿por qué lo hacemos? Para que en caso de incumplimiento, el derecho pueda proteger al acreedor. Entonces, hablamos de personajes, ¿no? Acreedor, adeudor. Entonces, para poder entender esta situación mejor, vamos a conocer a los protagonistas de la obligación, ¿correcto? Nos hacemos la pregunta, ¿quién es el deudor? Es la persona que debe cumplir la prestación. Por ejemplo, te entrega un bien, te presta un servicio, debe de abstenerse a realizar una determinada conducta. ¿Y quién es el acreedor? Es la persona que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación. En pocas palabras, el deudor cumple y el acreedor exige. Con estos conceptos claros, será mucho más fácil comprender por qué una prestación no tiene que ser dinero, pero sí debe tener un contenido que en este caso se valorice económicamente. Ok, Edwin, esa distinción es clave de todo para que nuestro docente y los compañeros que nos escuchan puedan entender a la perfección qué dice si damos casos o pequeños ejemplos para un análisis y hacer más entendible este tema. Imaginemos que mi perro, quien fue mi compañero perruno durante 15 años, fallece y como deseo despedirlo con un homenaje especial, contrato a un violinista profesional para que interprete una melodía durante el funeral. En este caso, mi interés no es económico, ni busco obtener una ganancia. Lo hago por el cariño y el vínculo efectivo que tenía con mi mascota. Mi pregunta es, de acuerdo con el Código Civil, ¿este contrato es válido? ¿Por qué si el interés es sentimental y no patrimonial? Claro, el acuerdo es totalmente válido, conforme al Código Civil. El Código Civil tiene un engranaje de artículos que regulan estas decisiones, estas acciones. Hay obligaciones que cumplir. Por ejemplo, el artículo 1148 habla de la obligación de hacer. El 1132, el artículo habla de la obligación de dar. El artículo 1158 habla de la obligación de no hacer. También tenemos otros dos artículos importantes que van relacionados con el tema. El artículo 1219, que habla del derecho del acreedor, y la 1220, por último, es la noción de pago. En este tema, yo siempre trato de citar a Francesco Messineo, a Emilio Betti y a Luis Díez Picasso, ¿no? Quienes explican que el interés del acreedor puede ser extrapatrimonial, mientras que la prestación, como regla general, debe ser susceptible a valoración económica. En este caso que tú me planteas, el acreedor, en este caso que es tú, que es la persona que tiene el derecho de exigir que el violinista toque la melodía acordada, el deudor
que es el violinista porque está obligado a cumplir el servicio contratado. ¿Y cuál es la prestación? Interpretar la melodía durante el funeral, lo que constituye una obligación de hacer. Entonces, aunque el motivo por el que tú contrataste al violinista es un tema sentimental porque tu perrito ha fallecido, eso no afecta la validez del contrato, ¿correcto? Lo que el derecho analiza es el sentimiento que motiva el acuerdo, sino la prestación que cada persona debe cumplir. Excelente, Dean. O sea, mi interés es sentimental, extra patrimonial. Pero la conducta del músico, tocar el violín, sí es valorable en dinero, porque es un servicio que tiene un costo de mercado. Por lo tanto, la prestación sí es patrimonial y cumple con la ley. Ahora, si nos ponemos en un caso hipotético, compliquemos las cosas. Llega el día del funeral, todo está listo, pero el músico incumple su obligación. Simplemente no va. El funeral se hace en un silencio desolador. ¿Cómo me defiende el derecho si mi afectación no fue económica, sino puramente emocional? Claro, en ese caso es importante tener algunos detalles. Por ejemplo, yo te voy a poner el hipotético caso o la situación en que tu trato fue solo de palabra, sin pruebas. Únicamente conversaste con el violinista y le dijiste, ¿puedes tocar en el funeral de mi perro? Y él te responde, sí, ahí estaré, pero Ujú. no existe ninguna prueba, no tienes mensajes, ¿correcto? No tienes testigos, comprobantes de pago, entre otros. Será muy difícil en este caso que el derecho te proteja, ¿no? Ahora, ¿por qué, Dean? ¿Puedes explicarme? Claro, porque el proceso judicial no basta con afirmar que hubo un acuerdo, también hay que probar su existencia, ¿no? Es importante probar la existencia. Si no puedes demostrar realmente que existió una obligación, el juez no tendrá elementos para exigir la responsabilidad al músico, ¿no? Ok, entiendo. Y si fue un trato de palabra, pero puedo probarlo, ¿no? Ahora imaginemos que el acuerdo fue verbal, pero tengo conversaciones por WhatsApp, audios donde el violinista acepta tocar, testigos que escucharon el acuerdo e incluso le adelanté parte del pago. ¿Ya? En ese caso, en ese supuesto, el contrato verbal es válido, pues, ¿no? En base a lo que dice el Código Civil, que reconoce el principio de libertad de formas. Eh, por lo que a veces la ley exige una forma especial, ¿no? Para determinados actos o determinados casos. Los contratos, nos hacemos la pregunta, ¿los contratos pueden celebrarse verbalmente? Claro que sí, se pueden celebrar verbalmente también. En este supuesto, el violinista, hablando del caso, el violinista no se presenta, incumple una obligación contractual. Tú puedes reclamar la indemnización de los daños, que logres obviamente acreditar, ¿no? Los comprobantes de pago, entre otros. E incluso un eventual daño moral, si se cumplen los requisitos legales. Ahora, imaginemos un escenario distinto, Caroline. Antes del funeral, el violinista y tú firman un contrato de prestación de servicios, ¿correcto? En el Correcto. documento tú plasmas la fecha, la hora, el lugar del funeral, el monto del servicio, la obligación del músico, en este caso interpretar una melodía durante la ceremonia de tu perrito. Ujú. Incluso, como tú lo mencionas, entregas un adelanto de la cual existe un comprobante de pago, o sea, una transferencia o un YAPE, ¿no? A su número de cuenta. Sin embargo, el día del funeral, el violinista no se presenta, no brinda ninguna justificación. En esta situación, bueno, en este caso, en esta situación, la respuesta es clara. Eh, Tienes mayor protección jurídica. ¿Por qué? Porque cuentas con medios probatorios que acrediten la existencia del contrato y el incumplimiento de la obligación por parte del violinista. Podrías tú solicitar, en este caso, una resolución del contrato, la devolución de tu dinero, una indemnización por daños y perjuicios, y de ser el caso, una indemnización
por daño moral. De acuerdo, Edín, pero al recuperar el dinero no me quita la tristeza ni me devuelve el momento del funeral. ¿Qué pasa con mi dolor? Eh, Mira, nuestro código cuenta con un artículo muy importante, justamente tocando ese tema, ¿no? El artículo 1322, que regula expresamente el daño moral, ¿no? Es lo que te mencioné, solicitas una indemnización por daño moral, pero tienes que acreditarlo bajo la norma legal, ¿no? Excelente solución jurídica. Y aquí un consejo práctico para todos los que nos escuchan. Si queremos evitar un proceso judicial largo y complicado para demostrar cuándo nos afectó emocionalmente un incumplimiento, el Código Civil nos brinda una herramienta muy útil, la cláusula penal. Regula el artículo 1341. ¿En qué consiste? Las partes pueden acordar desde el momento en que celebran el contrato que si una de ellas incumple su obligación, deberá pagar una suma de dinero previamente establecida como penalidad. Por ejemplo, si al contratar al violinista se pacta por escrito que en ese caso no se presentara al funeral, sin ninguna causa justificada, deberá pagar una penalidad de 5.000 soles. Ya no será necesario discutir un juicio cuánto valió el daño emocional ocasionado. Bastará con demostrar que exigía el contrato, que la cláusula penal fue aceptada y que el incumplimiento ocurrió. En otras palabras, las partes transforman un posible conflicto en una consecuencia económica previamente acordada. Esto nos brinda una mayor seguridad jurídica, incentiva el incumplimiento de la obligación y evita discusiones sobre la cuantificación de los daños. Exacto, Carolina. Es una estrategia de prevención contractual muy importante, ¿no? Porque permite anticipar las consecuencias del incumplimiento y brindar mayor seguridad jurídica para ambas partes, ¿no? Para cerrar nuestro episodio, he resumido tres puntos importantes, ¿no? La primera es que el interés que lleva a una persona a celebrar un contrato no siempre es económico, también puede ser sentimental, afectivo o extrapatrimonial. Lo importante es que exista un acuerdo de voluntades, ¿no? En este caso está plasmado en el artículo 1351 de nuestro Código Civil. El segundo punto es la prestación que asume el deudor. Puede constituirse, en este caso, en dar, en hacer o no hacer, aunque el interés del acreedor sea sentimental. La doctrina mayoritaria sostiene que la prestación debe ser susceptible de valor económico. En este caso también, el tercer punto, si el deudor incumple su obligación, el ordenamiento jurídico protege al acreedor conforme al artículo 1321 del Código Civil. Excelente análisis, Edín. Ha sido un gusto compartir este episodio contigo y gracias a todos ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio Café Jurídico. Esperemos que esta conversación les haya ayudado a comprender de manera clara y práctica cómo funcionan las obligaciones y los contratos en nuestro ordenamiento jurídico. Antes de despedirnos, recuerden revisar los artículos del Código Civil que hemos comentado hoy y complementar su estudio con la doctrina correspondiente. Sin duda, les será de gran utilidad para sus clases y exámenes. Nos encontramos en el próximo episodio de Café Jurídico. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego, Dean. Gracias. Nos vemos. Ya, chao. Stop, stop.